Perfecto. Entonces, como les decía, darles las gracias por permitirme contar de nuevo qué es lo que hacemos desde la estimulación transcranial, qué es lo que estamos trabajando y contar un poco lo que significa y lo que trae para nosotros. Como les digo, esto nace del interés de algunos colegas por saber qué es y darle las gracias a Vicky, y es que me impulsa para que hagamos este Zoom el día de hoy. No había vuelto a hacer horas con Patty y ella la bautizó de nuevo como una hora con Patty, entonces está bien, no hay ningún problema, no existe ningún inconveniente al respecto. Para quienes no me conocen, soy Patricia Cedeño, fonoaudióloga egresada de la Universidad Católica de Manizales hace muchos años, doctora en comunicación de la Universidad de la Unicloud de Miami, Florida, y pues miembro, investigador MinCiencias, miembro del Colegio de Terapeutas honorario del Colegio de Terapeutas del Estado de Puebla, miembro honorario de la Asociación Chilena de Fonoaudiología Oncológica, miembro de la Sociedad Europea de Láser, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Paliativos. ¿Por qué les cuento esto? Porque me interesa que veamos que estamos vinculados a ciertos procesos con el ánimo de seguir fortaleciendo la fonoaudiología día a día. Nos encontramos bloqueados a raíz de los últimos Zoom que se hicieron en la hora con Patty, pues lastimosamente gente grosera y maleducada se metieron al chat e hicieron una serie de cosas con las que, pues, que me rayaron la imagen, escribieron vulgaridades, entonces por ese mismo motivo, pues realmente se disminuye un poco lo que es la participación y ya no se abren cámaras ni se presta para otras cosas. Como todo lo que les cuento siempre está basado en la evidencia científica, las diferentes diapositivas tienen los sitios de donde se tomaron sus referencias. Si hay algo en lo que día a día cada vez más está investigándose es en estimulación transcraneal y las aplicaciones que ésta tiene. Nosotros la trabajamos mucho desde la fotobiomodulación, aunque hemos estado empezando a vincular aspectos de la estimulación eléctrica transcraneal. Algo que es muy claro y con lo que siempre comienzo todas estas presentaciones son frases. Solo tenemos dos opciones, avanzar o inventar excusas. Podemos seguir diciendo esto no sirve, esto no funciona. La realidad es que podemos seguir inventando un montón de excusas, que eso no se sabe, que eso va a freír cerebros, bueno, las mismas tonteras que siempre dicen. Es algo claro. Esto existe hace mucho tiempo y la idea es retomarlo hacia el aspecto fonoaudiológico, porque como nosotros no lo estamos haciendo, sí hay otras profesiones como odontología, medicina, psicología, están haciendo diferentes tipos de manejo a través de la estimulación y de la fotobiomodulación transcranial. Entonces a mí me preocupa más es el hecho de que nosotros nos estamos quedando atrás porque seguimos diciendo un montón de cosas que ya no son aplicables. Yo creo que ya es hora de bajar un poquito todo ese estrés que tienen sobre las nuevas tecnologías y abrir la mente. Entonces vamos a hablar de lo que es la estimulación transcranial y en mucha medida cómo nos ayuda a nosotros dentro de los procesos que nosotros manejamos. La estimulación transcranial es una técnica neuroestimuladora, perdón, y neuromoduladora no invasiva que se usa cada vez más en las prácticas clínicas y investigación en todo el mundo. Es no sistémica y no invasiva y lo hizo el Journal de Ética Médica en Estados Unidos en 2011 en una publicación que se sacó. ¿Por qué les digo esto? Porque por más de que mucha gente dice muchas cosas de las nuevas tecnologías, esto ya está siendo aprobado, ya ha sido evaluado, ya ha sido trabajado y desde 2011. O sea, no estamos hablando de que 2011 habla el Journal. Para eso tiene que ser que ha venido varios años de investigación atrás y siendo comprobado desde hace mucho rato. Por eso mismo toca hablar un poquito de historia, hablar desde el momento en que nosotros empezamos a utilizar y a descubrir que el ser humano conducía el impulso nervioso y que el impulso nervioso era cargado de electricidad. Entonces se usa para, en la Edad Media, a través de peces, las personas que convulsionaban
las tiraban en una piscina con anguilas para que recibieran un choque y se les quitara eso. Las mujeres, las brujas, bueno, en fin, un montón de personas más que fueron sometidas a este tipo de manejo. Más adelante, mucho más adelante, por allá por 1700, 1800, Luigi Galvani habla específicamente de la conducción del impulso nervioso. Eso para nosotros es supremamente importante porque nos permite entender que el impulso nervioso es electricidad pura y que esas son ondas eléctricas que se transmiten. Por el entusiasmo por la electricidad, pues se hicieron muchas tonteras. Realmente, pues se hicieron cosas que no correspondían, como el hecho de empezar a aplicarlo de manera irresponsable a todo el mundo, sin una medida, sin un estudio, sin una caracterización. Y esto se da a finales del siglo XIX, principios del XX, y se termina de volver más famoso en aquellos campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial donde se aplicaba. Entonces se decide ponerle seriedad al asunto, hacer investigación y se habla con más responsabilidad y más conciencia. En los 50, los 60 se hacen más estudios y finalmente tenemos por allá por 1980 ya la aplicación de la corriente de una forma más responsable, con medidas mucho más precisas y dirigidas solo a desarrollar el impulso nervioso, no como se hacía antes, que era colocar efectivamente la corriente directa tal cual venía del enchufe, como se fue inventada, sino ya con las variaciones a solo la modificación del impulso nervioso, que lo tenemos con Merton y Morton, que es lo que nos rige hasta hoy en día en lo que es la aplicación de la estimulación eléctrica. Entonces, ¿cómo actúa la estimulación transcraneal? Estimula regiones que se consideran deterioradas por la condición clínica del paciente, llamémoslo un trauma craneoencefálico, llamémoslo una ACV, llamémoslo una convulsión o una epilepsia, síndromes convulsivos de diferentes formas, y la orientación de estas regiones específicas del cerebro reactiva las neuronas de estas áreas mediante la conducción del impulso nervioso o mediante la oxigenación cerebral. Entonces existen diferentes formas de aplicación que van a modificar o el impulso nervioso o la oxigenación celular, que son cosas muy diferentes. Entonces son las formas de actuación. Hay algunos que trabajan sobre la onda cerebral y otros trabajan sobre la célula cerebral, siendo que las dos características pues hacen que el accionar sea diferente y que lo tengamos que respetar al momento de trabajar. En 2003 se aprueba para su uso en Canadá la estimulación magnética transcraneal. Y en Estados Unidos en 2008 es aprobada la estimulación magnética transcraneal. Entonces tenemos de estos años para acá, ha sido ya cada vez más concebida por diferentes países y avalada por diferentes países. Cuando se coloca un chip en el cerebro, que lo hacen los neurocirujanos, no nosotros, sino el neurocirujano, él abre, entra a la bóveda craneal, coloca el chip donde lo requiere. Llámese paciente Parkinson, llámese pacientes con eh, epilepsia, que tienen sitios muy definidos donde se coloca. Y ahorita se está colocando para parálisis facial y algunos manejos sobre la recuperación del lenguaje. Eso es intracraneal. Entonces, la estimulación eléctrica, porque esos chips son electricidad, la estimulación eléctrica intracraneal es colocada por las personas que tienen de una u otra forma algún manejo en neurocirugía y ellos saben cómo lo arreglan, cómo lo programan, cómo todo. La programación básica es sobre 2 hercios y de allí se hacen unas adecuaciones dependiendo de las respuestas que tenga el paciente. Aunque las investigaciones hablan de estimulación que va entre los 2 hercios a los 14 hercios. Entonces, pues ya depende de eso. La intensidad es mínima, no se requiere sino la suficiente para la transmisión del impulso nervioso. Entonces, todo eso lo controla el neurocirujano. Pero, ¿qué pasa con nosotros o qué es lo que nosotros estamos haciendo, diferentes profesionales?
de diferentes áreas acerca de la estimulación transcraneal. Entonces estamos trabajando diferentes tipos. La estimulación transcraneal de corriente directa, que es con electrodos, como ustedes lo ven a mano izquierda, tal cual, con electrodos de electroestimulación. Y se trabaja específicamente sobre red neuronal. Ya vamos a ver lo que es la diferencia entre red y circuito. Y tenemos la estimulación magnética transcraneal, que son dos bobinas gigantescas que son imanes, grandes imanes que se activan con electricidad y conducen lo mismo que la estimulación eléctrica, los electrolitos hacia cierto punto para estimular ciertas zonas del cerebro con relación a la onda, o sea, se igualan a la onda cerebral, tanto la estimulación transcraneal de corriente directa como la estimulación magnética transcraneal. Tenemos la estimulación transcraneal con láser o terapia de fotobiomodulación transcraneal, que es la que nosotros aplicamos con más frecuencia. Es con luz y actúa directamente sobre la célula neuronal. La célula, la glía, la neurona, trabaja sobre las células. En esencia, ¿qué es lo que permite? La oxigenación celular. No trabaja de otra forma sino de esa, la oxigenación celular. Y tenemos la estimulación transcraneal con ultrasonido que se está aplicando de las dos formas. La una para modificar la célula cerebral o la otra para trabajar la onda, sintonizándola, adecuándola a la frecuencia de la onda cerebral. Entonces recuerden que trabajamos desde dos formas. Podemos trabajar desde dos formas la estimulación transcraneal, sea a la onda cerebral o sea directamente a la célula. Entonces, son diferentes formas de trabajo con resultados más o menos similares. ¿Okay? La estimulación eléctrica y magnética transcraneal actúan muy sencillo en el cerebro humano, despolarizando las membranas neuronales y facilitando los potenciales de acción, lo que permite que se module, se active o se inhiba el estímulo nervioso que se quiere pasar o sobre el cual se quiere modificar de alguna u otra forma. ¿Qué son estímulos nerviosos? Por ejemplo, la comunicación con neurotransmisores muy específicos, dopamina, glutamina, GABA, y el cómo se pasan a través del cerebro y cómo las ondas o los electrolitos viajan de acuerdo al sitio donde yo esté colocando. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, el positivo en el frontal, todos los electrolitos van a migrar al frontal y voy a tener una estimulación directamente sobre el frontal. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es lo que usted quiere buscar? Depende de lo que se analice o se realice a través de la estimulación. ¿Por qué? Y aquí hago un paréntesis, porque invité a muchos colegas que ya tienen conocimiento de estimulación transcraneal, porque necesitamos las herramientas para poder hablar con muchos profesionales y tener las bases claras y concisas de cómo vamos a trabajar este tipo de estimulación. Entonces, dice, para la estimulación transcraneal, magnética transcraneal, el Servicio de Neurofisiología de la Clínica de Hospital Virgen del Camino, Pamplona, España, habla que cuando el cerebro humano es estimulado transcranealmente, una secuencia compleja de eventos sigue, con efectos tanto excitatorios como inhibitorios, es decir, de activación de zonas cerebrales o de inhibición de zonas y de conducción de estímulos. Estos efectos van a depender de la intensidad del estímulo y de la excitabilidad del córtex y la médula. Entonces, cuando nosotros vemos la aplicación, normalmente la vemos así con este tamaño de electrodos. Son electrodos muy grandes que van a trabajar a red neuronal. Las redes neuronales, les explico brevemente, nosotros tenemos circuitos y redes a nivel cerebral. Los circuitos son determinadas zonas o estructuras que se unen para generar una condición, una conducción de un estímulo. Y las redes involucran muchos circuitos. Entonces, hay dos formas de trabajar, con red o con circuito, que ya vamos a ir hablando poco a poco de eso. Entonces, Merton y Morton en 1980, la investigación que hablamos, ellos hablan de la estimulación eléctrica transcraneal como una técnica neurofisiológica para propiedades de excitabilidad y propagación a lo largo de las fibras del sistema nervioso central en seres humanos.
Se habla entonces de dos tipos de estimulación eléctrica transcraneal, la anódica, que es para activar, y la catódica, que es para conducción. La conducción es lograr que el estímulo se perciba, pase, mientras que en la anódica es simplemente para que se active una zona cerebral. Entonces estamos hablando de estimulación eléctrica, que es muy diferente a lo que es la fotobiomodulación transcraneal o estimulación con láser. Les sigo haciendo énfasis en esto porque mucha gente suele confundirse y no es cierto que las dos cosas sean lo mismo. Que sí es muy importante tener en cuenta la carga eléctrica que se coloca sobre las zonas. Eso va manejado de dos formas, por la intensidad y por la frecuencia. Yo siempre les he sugerido, hay que ser precavidos, hay que ser juiciosos y criteriosos con lo que hacemos. Los estudios dicen que la intensidad debe ser 1, máximo 2 miliamperios. Ya les voy a mostrar los estudios, como este. Porque si se pone más energía, se pueden obtener respuestas no deseadas que en un momento dado no es lo que nos interesa pasar. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vemos aquí, permítanme un segundito. Perfecto. De lo que vemos de los estudios, entonces dicen que lo importante es la carga que estamos dando con electrodos de 20 a 35 centímetros cuadrados, que son electrodos más o menos de 5 por 5 o de 5 por 7, que son los electrodos que se usan en cuerpo, en piernas, en abdomen, que son ese tipo de electrodos tan grandes que nosotros no utilizamos en cabeza y cuello. Nosotros usamos unos más pequeñitos. Pero bien, les decía entonces que para la estimulación eléctrica se habla con electrodos grandes porque se habla de estimulación a red neuronal. Y lo mismo pasa con las bobinas. Las bobinas de estimulación magnética son grandes, son unas estructuras muy grandes que se colocan igualmente buscando la conexión entre positivo y negativo y haciendo migrar los electrolitos de la misma manera. Entonces, los protocolos que se lanzan y se lanzan con estudios, o sea, bajo estos estudios, es corriente constante o corriente constante es sin ser pulsátil, sin ser corriente rusa, sin ser ninguna de esas otras variaciones de la corriente, sino es corriente constante, obviamente alterna, de 1 a 2 miliamperios durante 10 a 20 minutos, es el protocolo que ellos lanzan. Nosotros obtenemos respuesta, un grupo con el que nos manejamos en la CIEFO, en la Sociedad Internacional de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Fonoaudiología. Manejamos protocolos mucho más pequeños de aplicación, de no más de 5 minutos por zona. Esos son protocolos mucho más medidos, mucho más precisos. Y lo aplicamos normalmente tanto en red como en circuito. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que eso también es parte del proceso. Entonces, la corriente, la penetración con electrodos de este tamaño, dicen que la penetración máxima es de 5 centímetros. Yo diría que puede ser menos, porque la corriente eléctrica, los electrodos no permiten el paso directo. Entonces, por ser de contacto, electrodos de contacto, se va a hacer efectivamente con la aplicación muy superficial, diríamos más que a la parte de la periferia, que es donde están la corteza de asociación, o sea, donde tenemos más hacia periferia, que es corteza de asociación, más que a estructuras tan internas como el tálamo, como los núcleos de la base, que están todavía más profunditos. Bien, entonces les decía que estos potenciales y todo esto que se ha demostrado ha permitido que definamos momentos de excitación o activación, momentos de modulación y momentos de inhibición de actividades a nivel cerebral por estos protocolos que se manejan. ¿Qué consideraciones son importantes? Es necesario un punto positivo y un negativo, ¿sí? En los dos tipos de estimulación, magnética y eléctrica transcranial. El punto positivo va dirigido a la zona que yo quiero estimular. Por ejemplo, si yo quiero estimular la zona temporal, el positivo va a ir a la zona temporal, la zona frontal, la parietal, pues obviamente al parietal. Si yo quiero llevar, por ejemplo, una red grande, una red de atención o una red
manejo de la impulsividad, como es la red cerebelo-frontal. Entonces colocaría uno en cerebelo y el otro en el positivo en la parte frontal. Eso es lo que yo quiero coordinar. Es una red que me une diferentes tipos de estructuras hasta llegar al frontal. Y esa se conoce como una red de manejo de la impulsividad, la agresividad, bueno, en fin, una serie de cosas que de pronto en cierto tipo de pacientes como el autismo o como el déficit de atención con hiperactividad, es importante saber manejar la red cerebelo-frontal, sea derecha o sea izquierda, dependiendo de las características que tenga a nivel neurológico mi paciente. Si se aumenta la intensidad, se logran respuestas motoras y pueden ser respuestas motoras no deseadas, como les decía, su paciente puede quedar como cuando un paciente tiene una distonía, entonces el paciente les queda así o les queda con los ojos abiertos, dependiendo de lo que estemos aplicando. Entonces, por eso les decía, la intensidad debe ser muy bajita, no se puede aplicar a intensidades altas y los estudios son muy claros que la intensidad que se aplica es 1 o 2 miliamperios. Eh, alguna vez escuché a alguien hablando de 4, no, yo 4 miliamperios no le colocaría porque no se los coloco a la cara, mucho menos al cerebro. Entonces no lo haría, no lo haría. ¿Cómo programar? Pues yo, Patricia Cedeño, ¿no? Aclaro. Es mi enfoque, es mi estudio y es lo que yo tengo de los diferentes estudios con los que reviso normalmente lo que hacemos, porque yo eso sí lo mantengo al día, todo lo que esté saliendo al respecto. ¿Cómo programar el equipo? A mayor frecuencia y mayor intensidad obtengo activación. Entonces tenemos dos intensidades para movernos, 1 o 2. Entonces, si aumento la frecuencia, dicen que lo máximo es de 2 a 14 hercios. Si yo aumento la frecuencia hasta los 14, 12, 14 hercios, voy a tener, junto con la intensidad, respuesta motoras, ¿sí? No deseadas, una contracción sostenida, una marcha de pato, bueno, un montón de cosas. Y así lo que yo, que a mí no me interesa cambiarle la marcha a mi paciente, créanme que ese no es mi oficio, ni lo haré tampoco. Me estoy refiriendo a que si ustedes aumentan la intensidad, pueden ocasionar ese daño o pueden ocasionar esa alteración. No es un daño, es una alteración que se puede corregir fácilmente. Sí, no es sino regular de 9 a 2 hercios y ya se baja la respuesta motora por si les llega a pasar. La parte de conducción se trabaja a menor frecuencia y bajas intensidades. Entonces, si yo quiero que solo el impulso pase para regular la información, por ejemplo, un paciente Parkinson, por ejemplo, que yo quiero modular la información en proceso de habla, que es lo que nosotros trabajamos. Entonces, yo coloco a paciente Parkinson donde tengo que colocar para proceso de habla, ejecución del habla, no percepción, sino ejecución del habla. Entonces tengo que saber colocar los electrodos para poder lograr esa respuesta motora. Igualmente, con el paciente con PCI, yo quiero disminuir una espasticidad, entonces trabajo a conducción a 2 hercios allí para disminuir una espasticidad. ¿Sí? En área muscular, donde se tiene toda la representación, que es la corteza precentral, corteza motora precentral, anterior área 4. En la facilitación cortical trabajamos ya lo que es para procesos cognitivos, frecuencias bajas, intensidades bajas, pero se deja más tiempo. Dicen que lo podemos dejar hasta 20 minutos. Yo, honestamente les digo, con la electricidad soy muy precavida, tengo mis limitaciones mentales. Entonces yo no los dejo tanto tiempo, prefiero hacerlo con la luz. Con el electro tengo unas respuestas muy precisas que hay que mirar cómo se trabaja. ¿Qué efectos secundarios tienen? Picazón, hormigueo, dolor de cabeza, sensación de ardor e incomodidad. Hay pacientes que refieren que sienten un hormigueo dentro de la zona donde se colocaron los electrodos, donde se acomoden. Y eso se los digo con los pacientes que hablan. Ahora pregúntense lo que puede llegar a pasar con pacientes que que son autistas, que no pueden manifestar su incomodidad, su dolor de cabeza o pacientes con retardo mental. Entonces, para que lo tengamos en cuenta de lo que puede llegar a pasar. Por eso es que es muy puntual y el efecto del electro es claro, ¿no? En la aplicación diagnóstica de la estimulación magnética, entonces aquí hay algunos estudios de patologías donde se ha colocado.
Entonces ustedes observan que está en stroke, en distonías, en Parkinson, hidrocefalia, epilepsia, degenencia del cuerpo calloso, agenesia del cuerpo calloso, alteraciones a nivel de la columna, eh, distonías, bueno, lo que hay son sitios, son múltiples aplicaciones. Lo que sí les digo es, yo lo trabajo siempre desde lo que hacemos, desde la patología del lenguaje hacia las patologías que nosotros vemos. Y asimismo, pues este es otro que muestra también todo lo que se ha aplicado y vemos que también están esclerosis múltiple, stroke, mielopatías cervicales, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, distonías, ataxias cerebelosas y epilepsia. ¿Por qué les digo esto y por qué les insisto en esto? Porque hay muchos estudios sobre el manejo de esto para la epilepsia. Entonces, hay personas que dicen que eso puede generar cualquier cosa, que puede hacer que el paciente convulsione. Por eso lo importante es saber manejar el equipo y evitarnos complicaciones. Los equipos no se pueden programar ni a intensidades muy altas, tiene que ser en corriente continua, no puede ser corriente rusa, no, ni corriente de otro tipo. De por Dios, yo veo que se compran los electroestimuladores y no le den problema meterle todo a todas partes, no lo hagan, no lo hagan, que van a producir eh, eh, variaciones en el comportamiento de los músculos y no es lo que queremos. Bueno, en cuanto a otro conocimiento que es importante tener en cuenta es tener la nueva clasificación de las diferentes áreas del cerebro. Esta es una clasificación. Las preguntas las recibo al final. Si me dejan, yo termino y con mucho gusto al final recibo las preguntas. Les abro el chat, ¿ok? Dentro de lo que vemos es la nueva clasificación de las zonas cerebrales. Esto viene, toda esta parcelación viene del proyecto Conectoma Humano. Entonces, hablar de un punto específico, de una zona muy puntual para cierto tipo de cosas, es muy difícil, y más desde el lenguaje. En la ejecución del proceso del habla, motor del habla, tenemos muchísimas áreas del cerebro que se nos vinculan en la parte verbal, en las secuencias de salida, en la parte muscular, los músculos que tenemos, todo lo que tiene que ver con los rasgos prosódicos, bueno, una serie de áreas muy precisas en la parte cerebral para manejo del lenguaje. Esto responde al proyecto Conectoma Humano. El proyecto Conectoma Humano sale hace muchos años, por allá por 2005, y el proyecto lo que busca es establecer las áreas del cerebro con funciones mucho más específicas. Entonces el proyecto se elabora y se va creando a partir de los estudios de resonancia nuclear. Entonces se empiezan a pasar todos los reportes de todo lo que se va encontrando en estos procesos y cada vez se ha ido decodificando el cerebro en funciones y este es el mapa actual que tenemos. O sea, que el de las pocas áreas que teníamos de Brodmann ya lo tenemos a este nivel. Entonces es importante que nosotros busquemos y conozcamos esto que está sucediendo y conozcamos muy bien nuestro cerebro para saber cómo hacer esas vinculaciones de las diferentes áreas en los diferentes manejos. Entonces ya se empieza a hablar de otra serie de procesos, que es los procesos que ocurren a nivel cerebral con el nombre de conectopatía, la alteración en los procesos de conexión cerebral, dadas por alteraciones ya sea en la parte axonal, en la sinapsis, bueno, en fin, en todo lo que tiene que ver con la parte neuronal y cómo se conecta con las diferentes estructuras y áreas cerebrales conocidas hasta ahorita. Entonces, si hay algo que es cierto y algo que se está trabajando desde hace algunos años para acá, cuando yo era chiquita en fonoaudiología nos decían que las áreas, que cuando una vez una neurona se moría, ya no una neurona entraba en hipoxia, apoptosis y necrosis, ya no había nada más que hacer, ya la neurona falleció y que ya no había cómo conectar de nuevo todo eso y en fin. Hoy en día se sabe que una vez una neurona se altera, una neurona fallece, el cerebro manda nuevas neuronas y manda las glías para reparar si hay posibilidades de reparación. Entonces se generan nuevas neuronas, se generan glías, se generan toda esta serie de cositas para poder reparar o restaurar una nueva área, una nueva neurona, perdón, en el área que se encuentra comprometida. Así entonces,
Este es un estudio que habla específicamente de la neurogénesis y el crecimiento axonal, y por esto se conoce algo que está pasando, que es las cicatrices gliales, ¿sí? Estas cicatrices, una vez el cerebro tiene la lesión, el mismo cerebro manda las glías para que reparen, y las glías encierran la neurona, la protegen y empiezan a repararla si es posible. Entonces tratan de buscar la comida, tratan de buscar todo, cada una de ellas. Entonces tenemos los astrocitos, las microglías, los ependimocitos que van ayudando con los neurotransmisores y en fin, con todo este proceso, y también la producción de las nuevas glías y neuronas. Y por último, los astrocitos y las microglías, que son las que recogen la basura. Entonces tenemos claro que todo esto empieza a suceder, pero cuando definitivamente la neurona no va a funcionar, quedan estas glías allí y se forman unas cicatrices gliales que no permiten la conducción. ¿Qué es lo que debemos evitar en todo momento? Que esto ocurra. Entonces ya empiezan a aparecer toda una serie de conceptos que aparecieron a finales del siglo pasado y que estamos retomando desde la neurorehabilitación en los nuevos conceptos y los nuevos paradigmas de la neurorehabilitación. Entonces la neuroplasticidad es en la posibilidad que tiene el cerebro para cambiar la estructura y la función, cambiando los caminos, mejorando la conducción, la neurogénesis, facilitando la reparación. Todo esto que se realiza se conoce con el nombre de neuroplasticidad. No es solo el hecho de compensar, es el hecho de poder reaprender a través de neurona espejo, por ejemplo, que esas son características que tenemos que ir viendo acerca de la neurorehabilitación. Entonces, la fotobiomodulación transcranial se presenta con diferentes eh, aparatos, equipos para trabajar. Y la fotobiomodulación en esencia es láser terapéutico, no láser quirúrgico. Sabemos que la clasificación de los láser va desde el láser de clasificación 1 hasta el láser 4, que es el quirúrgico. Nuestros láseres se encuentran en la clasificación 3, que son los terapéuticos. Allí en los 3 tenemos para cara 3A, para cuerpo 3B. Entonces estamos hablando de que tenemos también muy definidos los tipos de láser que nosotros vamos a manejar. La fotobiomodulación transcranial entonces es definida como un método de iluminación de luz no invasivo. Invasivo es todo lo que corte o perfore, y nosotros aquí no estamos perforando nada ni cortando nada. Entonces, es un método de iluminación de luz no invasivo que se dirige al cerebro en longitudes de onda de 600 a 110 nanómetros. Y recientemente la fotobiomodulación se ha aplicado para modular los procesos metabólicos en el cerebro y se ha convertido en una intervención prometedora para mejorar todas las funciones cognitivas. Esto es un estudio del 2022, pero hay estudios mucho más antiguos que nos llevan ya para la aplicación de Alzheimer con excelente resultado y para la aplicación en retardo mental con excelente resultado desde el lenguaje, que es lo que nosotros vemos. Como aplicación es una aplicación segura, tiene un historial de seguridad impecable, con poca o ninguna evidencia de efectos secundarios o toxicidad sobre las células del cuerpo. No es invasivo y los dispositivos son fáciles de usar. Lo dicen estos autores en 2023, o sea, les traigo artículos recientes porque la gente piensa que esto es terrible, esto no sé qué, pero bueno, no les falta sino que peguen una leidita y miren muy bien qué es lo que es. Como les decía, se llama Low Level Laser Therapy, que significa terapia láser de baja potencia. Así de sencillo. Lo que estamos haciendo es aplicando terapia láser de baja potencia. No es nada raro, no es invasivo, no tiene ninguna respuesta secundaria. No se conocen efectos negativos, lo que se conocen son más efectos positivos y los efectos secundarios son realmente los más beneficiosos, lo que produce como efecto secundario. ¿Cómo actúa? Porque mucha gente dice eso quema, eso no sé cuántas. No, realmente lo que hace es que la luz entra al cerebro y allí en la mitocondria y en los lisosomas hay una enzima que se llama citocromo C oxidasa. Esa enzima se activa con la luz y lo que permite es que la célula respire, elemento que componente de la cadena de transporte de electrones que hace que se modifique
en ese momento la parte respiratoria celular. La terapia láser de baja potencia es no invasiva, es indolora y atérmica, no produce calor. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque la gente dice, es que eso calienta, es que si eso, es todo lo contrario. Como no produce calor y tiene esas posibilidades de respiración, es la que más se usa en los pacientes con trauma craneoencefálico, con ACV hemorrágicos, porque permite precisamente que se cierre, que se regenere el vaso y que se limite la acción del regado de sangre, se vuelva otra vez a reabsorber el hematoma. Esto, para nosotros, cuando recibimos los pacientes en rehabilitación, es un aspecto muy importante, porque significa que podemos lograr desinflamar, ayudar a la desinflamación de un cerebro, disminuir la hiperexcitabilidad cerebral, que eso es algo que no permite que el impulso nervioso pase correctamente y se produzcan las respuestas que deseemos realmente. Entonces tiene efectos regenerativos, antiinflamatorios, analgésicos, biológicos como efecto secundario. Entonces les decía, ¿cómo actúa? Entonces entra sobre esta enzima que se llama citocromo C oxidasa y allí, eh, al tener afinidad con la onda aplicada, activa los electrones produciendo ATP, el ciclo de respiración celular, mejorando el trofismo celular, la respiración, la alimentación y la producción del impulso a nivel de la célula nerviosa que tenemos, pues que es la neurona. Entonces aquí está en la imagen, vemos cómo entra la luz láser, impacta la mitocondria, específicamente la citocromo C oxidasa, se activa la producción de ATP y esto permite, como dice aquí, disminuir la apoptosis, que las células se mejoren en cuanto a producción, evita la apoptosis y obviamente la necrosis celular, que es lo que menos nos interesa que se ocurra. Igual que lo anterior, se trabaja a circuito y a eh, red. Entonces yo les decía, cuando hablamos con el electro, circuito no se puede trabajar, se trabajan específicamente a red neuronal, o sea, muchos circuitos. Les explico. En esta habitación yo tengo un circuito de luz que yo puedo encender o apagar, ¿sí? Ese es un circuito. En todo el edificio y los demás edificios próximos son redes de luz, ¿cierto? Entonces esas son redes. Si yo corto una red, estoy vinculando todos los edificios. Lo mismo pasa aquí. Si yo cierro un circuito, solo estoy afectando un circuito, una información. Entonces, por ejemplo, para que me entiendan aún más qué es un circuito, nosotros trabajamos un circuito que es un circuito de entrada de habla, que es muy sencillo, que empieza, pues obviamente por la parte auditiva, pasa a tallo, de tallo a cerebelo, de cerebelo a núcleos de la base, de los núcleos pasa a tálamo, a corteza parietal, de corteza parietal a corteza prefrontal cinética. Obviamente, si es requerido para generar una palabra nueva, ¿sí? Si no es retroalimentación de palabras, sino es una palabra nueva, pues va a tener otro circuito. Pero así de sencillo es este circuito. Es un circuito de entrada de habla, entrada motora del habla, tal cual, ¿sí? Porque ya se sabe que el habla cuando entra deja un engrama motor. O sea, ya no es solamente la parte perceptual, sino que deja también un engrama motor. Entonces, cuando yo estoy manejando un proceso para habilitar el habla, tengo que hacer un circuito de entrada. Para salida del habla, pues tengo que empezar por pensar la palabra, y si es un verbo, y si es una acción, y si es una frase, todo lo que implica de llamar a los diferentes espacios donde se va a trabajar esto. Entonces, ese es un circuito. Una red ya me implica una serie de características más. Una red, como la red cerebelo-frontal que les decía yo ahorita, viene de aquí a acá. Tenemos redes, por ejemplo, que están vinculadas mucho a los fascículos que nosotros trabajamos. Tenemos una red de habla vinculada aquí en esta zona, que es la del fascículo arqueado, ¿sí? Específicamente es una red de habla. Tenemos una red de acceso fonológico que viene desde la parte temporal anterior, que es donde se encuentra todo lo de la sintaxis,
hacia la parte posterior, pasando por todo el giro temporal inferior y el giro medio, que llevan toda la biblioteca, todo aquel léxico gramatical que tenemos nosotros. Entonces, dentro de lo que yo tengo en redes, tengo muchas redes que se pueden ver comprometidas dependiendo del tipo de lesión que se tenga. Entonces, tenemos que escoger qué vamos a trabajar, el circuito o a red, y cómo vamos a conectar. Y asimismo existe la posibilidad de trabajar a proceso cognitivo, que eso lo hacemos a través del casco o de lo que ustedes vieron allí, que es lo que está anteriormente. ¿Por qué es importante conocer un circuito y una red neuronal? Porque voy a obtener la conexión esperada y voy a obtener las respuestas que busco. Porque hay gente que dice, no, pues yo le coloco a todo y que salga. ¿Sí? Si no va a pasar nada, pues que salga lo que quiera. No, porque usted necesita saber qué es lo que quiere con su terapia. Si usted no, el chiste no es simplemente apúntele y dispárele a lo que sea que de pronto le cae. La cuestión es saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a obtener, qué hace cada uno de los equipos que se manejan desde el láser y cómo lograr este tipo de cosas. Entonces, para manejo cognitivo tenemos los cascos. Este es el último, es como un gorrito chino, es súper liviano. Yo lo tengo por aquí a mano, un segundo. Es como un gorrito chino, tengo acá. Él se coloca sin ningún problema, ¿sí? Y se conecta, puede ser al enchufe o al computador o a un cargador de los que uno usa para los celulares, de estos de tiempo que tienen 8 horas, en fin. Entonces el gorrito viene con sus lucecitas, con todo, es ese mismo gorrito. Es como un sombrerito chino y coge mucha más área que el casco que estábamos usando anteriormente, que es este, que también es muy bueno. El casco viene de 128 luces, de estos vienen de 272 y 120 y pico de luces. Yo les sugiero que compren de 120 para arriba, porque estos de menos luces son más baratos, pero no sirven para nada. O sea, no les sirven sino para lo que dicen, crecimiento capilar, no les sirve para más nada. Entonces, el manejo cognitivo está usando mucho este tipo de cascos, es muy bueno, da unos resultados maravillosos y dicen que lo puede dejar uno hasta 1 hora. Vuelvo y les digo, yo soy muy prudente con los manejos con los equipos y no lo uso a los topes máximos, sino dentro de lo que nosotros hemos manejado. Lo máximo que lo dejamos son 20 minutos y son patologías, por ejemplo, que vienen de vieja data. Una PC de 10 años, una CB de 10 años, 5 años, que ya viene con muchas cosas y que es muy difícil. Entonces trabajamos con este sombrerito, que es mucho más cómodo. En cáncer se viene aplicando para la fotobiomodulación. Este es un estudio de manejo del láser para cáncer, porque es que hay mucha gente que dice que es peligroso, lo mismo, ¿no? La misma cosa de siempre. Entonces, estudios hay muchísimos, muchos para manejo de la terapia de fotobiomodulación en cáncer. Entonces, yo les sugiero que se peguen una revisadita por internet y lo pueden perfectamente encontrar sin ningún problema, todo lo que tiene que ver con fotobiomodulación más en cáncer. En el trauma craneoencefálico, en esencia, pues aquí está la vinculación. Igualmente, ¿qué nos va a producir? Mejora la respiración celular, lo que aumenta la angiogénesis, que hablábamos ahorita, cuando hay vasos rotos. Aumenta la producción de neuronas progenitoras, aumenta las neurotrofinas, todo esto hace que la célula respire mejor, que no tenga apoptosis ni necrosis y evita la neuroexcitotoxicidad, es lo que hablamos, cerebros hiperexcitados. Asimismo, la parte de la reparación que se hace, el cerebro se pone demasiado activo cuando hay una lesión. El cerebro manda orden, hay que reparar, y él no piensa en otra cosa, no trabaja en otra cosa porque hay que reparar, hay que ver cuál fue el daño, qué fue lo que pasó, y está más metido en ese cuento que se le olvida que también tiene que trabajar para otras funciones. Entonces, tenemos que ponerlo, regularlo, modularlo, decirle cálmese, que usted está, ya sabemos que estamos reparando, cálmese. Disminuye el edema y disminuye la inflamación. Entonces recuerden, no produce calor, lo que permite
que no haya más sangrado, lo que permite que no haya ningún inconveniente, porque es que eso es lo que le preocupa a mucha gente. Servicios, eh, autores y estudios hay muchos, no es sino que le peguemos una revisadita, muchos publicados en sitios serios, porque la gente dice, no, es que eso quién sabe en qué revista de medio pelo será, no, 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 una revista buena. La fotobiomodulación y la epilepsia se viene trabajando con casco para manejo de Alzheimer, para manejo de pacientes con enfermedad, con epilepsia, que para mí eso es algo muy importante. En el Alzheimer encontramos uno de los últimos artículos que han salido sobre el manejo en Alzheimer, y obviamente recordarles que nosotros trabajamos en la comunicación y nuestros aspectos dentro de la caracola comunicativa son claros, desde las actividades prelingüísticas hasta la actividad comunicativa completa. Entonces yo tengo que tener claro que todo esto se realiza en el cerebro y que todas esas áreas, como les mostré ahorita, cada vez están mucho más específicas para lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces sí tenemos que trabajar hacia el procesamiento central del lenguaje y tenemos obviamente que trabajar hacia cada uno de los aspectos lingüísticos que nosotros queremos procurar mejorar en nuestros pacientes. Entonces, dentro de los procesos lingüísticos, bajito, bajito, tenemos estos que están aquí señalados. Todos son procesos lingüísticos de producción, porque tienen que ser de los dos tipos, de producción y de percepción, ¿ok? Y también de procesamiento, solo procesamiento, desde el momento en que usted piensa la palabra, desde el momento en que usted está pensando en lenguaje, está pensando en lenguaje, ¿sí? Estamos hablando de que todo eso ocurre. Entonces, si ustedes miran, prácticamente es todo el cerebro. La cuestión es qué vamos a tocar y cómo vamos a tocar cada una de estas áreas. Tenemos áreas, por ejemplo, como esta azul que está en este punto, esta que está aquí, que es la zona de procesamiento fonológico. Está vinculada, muy vinculada a la zona sintáctica, porque nosotros encontramos la forma de usar los fonemas y cómo aplicar los fonemas en palabras que van dentro de una frase, que eso es algo importante. Tenemos toda la gran biblioteca que les digo, toda la parte léxico-gramatical que es bilateral, que en el lado derecho tenemos el segundo idioma, que tenemos también todas esas bases lingüísticas que tuvimos que fueron de hemisferio derecho. Entonces yo tengo que aprender a diferenciar lo que ocurre en cada uno de los hemisferios, que la repetición, por ejemplo, es de hemisferio derecho. Por eso cuando nosotros tenemos una lesión en el hemisferio izquierdo, nos salva por el hemisferio derecho, ¿cierto? Regálenme un segundito, por favor, un segundito. Bien, entonces les decía, cada uno de estos puntos que corresponden a muchas áreas del cerebro, pues tienen mucha vinculación con lo que nosotros hacemos. Entonces, yo no puedo simplemente llegar y sin conocer las redes, nosotros tenemos redes de comunicación entre los dos cerebros, entre los dos hemisferios, perdón, y entre un mismo hemisferio de lado a lado. Tenemos redes por todas partes, grandes redes neuronales que tenemos que respetar al momento de trabajar si es lo que queremos hacer. Para resolver los nuevos paradigmas de la neurorehabilitación, entonces nosotros podemos hacer varias cosas: neuromodulación, reparación, regeneración, restauración y restitución de una función. Y lo que nosotros hacíamos antes era solamente compensación y sustitución. Ahora podemos hacer todo esto gracias a estas ayudas tecnológicas que tenemos. Entonces, hablar de las nuevas tecnologías aplicadas hacia la rehabilitación es mucho lo que podemos hacer. Imagínense ustedes, nosotros aquí, al saber que si yo tengo la repetición en el lado derecho y me vincula a algunas cosas del área izquierda, y esa es la forma que usamos para rehabilitar, sabemos que la repetición es derecha, entonces por eso rehabilitamos desde la parte de lo que hacíamos nosotros, repeat after me, lunes, martes, miércoles, jueves. Ahorita sabemos que si esa zona que está dañada del lado izquierdo y que no permite que yo le elabore las secuencias, que es la corteza prefrontal cinética,
Yo tengo la corteza prefrontal cinética en este punto. Si yo sé dónde está la corteza prefrontal cinética, sé cómo voy a trabajar, ¿sí? Sé cómo voy a recuperar. Una lesión en corteza prefrontal cinética me puede producir perseveraciones, estereotipias, me puede producir también ecolalia, me puede producir parafasias. Entonces, si yo tengo claro cada una de las áreas que se afectan, cómo me afecta y cómo puedo trabajar allí, nuestro trabajo cuando hagamos la rehabilitación va a ser mucho más preciso. Esto no es para dejar de hacer terapia. Esto es un complemento de la terapia. Lo que nos va a preparar es el cerebro para toda la información terapéutica que nosotros estamos haciendo. En ningún momento, y se lo repito y lo repetiré siempre, los equipos son el acto terapéutico, ¿sí? Son todo el acto terapéutico. No. Quien les dice que un equipo les alivia cualquier cosa, les está diciendo mentiras, les quiere vender el equipo. Nosotros no hacemos eso. No hay ningún equipo que haga eso. La rehabilitación la tenemos aquí nosotros, los terapeutas, y es lo que programamos con cada uno de nuestros pacientes. La programación depende del tipo de patología que tenga mi paciente. Y aquí un saludito para Pilar del Ecuador, que esto fue en un curso que hicimos presencial en Ecuador hace unos años, antes de entrar a pandemia precisamente. Y lo estábamos haciendo con diferentes cascos que tenían diferentes personas, cascos de estimulación transcraneal. Entonces, los estábamos aplicando, aprendiendo a conocer y trabajándolos. Y es para que ustedes vean que es para nosotros muy bueno, no genera ninguna alteración. Ustedes pueden usarlo si se encuentran cansados, un estudio, en fin, lo que sea, que están muy agotados mentalmente, entonces lo pueden usar. ¿Qué provoca en nosotros? Nos da un inmenso poder terapéutico, porque nos permite saber con certeza que sí estamos llegando a reparar lo que pensamos que está dañado, lo que sabemos que está dañado. Entonces, para nosotros es acceder a los circuitos lingüísticos, mejorar los circuitos lingüísticos, todo el proceso comunicativo, entonces es muy interesante precisamente por ese mismo manejo. Bien, la mente flexible genera menos estrés, menos violencia y más felicidad. Yo pienso que si nos volvemos un poco más flexibles y empezamos a entender lo que sucede, va a ser mucho más fácil. Permítanme un segundo, ya habilito para preguntas, porque como les decía, nos tocó suspender preguntas la vez pasada. Perdón, que no he terminado. Termino, ya les hago las preguntas. Ya vamos para preguntas. Les decía que entonces esto, pues para nosotros debe ser mucho más fácil si entendemos y sabemos qué es lo que está sucediendo y para dónde vamos. Darles las gracias por permitirme contarles un poco lo que es la estimulación transcraneal en este manejo de las nuevas tecnologías y decirles, como les dije al principio, que esto responde a la motivación de Vicky Dorado y de Fonoventas, porque se va a hacer el diplomado en neurorehabilitación y estimulación transcraneal con estos nuevos paradigmas, cómo resolverlos como todo, y mucha gente no tenía mucha idea de qué era la estimulación transcraneal. Entonces, poderles contar esto para mí es maravilloso, invitarlos también a participar del diplomado, que yo sé que puede ser para muchos un complemento de lo que estamos haciendo.